de Brave. Por aquí estoy viendo gente que ya está conectada. Juan Esteban, bueno, gracias Andrés, porque efectivamente les dije que íbamos a empezar a las 6 de la tarde. Diego Sandoval, hola. Felipe Mora, hola. Buena tarde, se puede ver posteriormente. Sí, efectivamente se puede ver posteriormente. También pueden compartir el link de la reunión si quieren invitar a más personas para que se unan. Lo vamos a estar grabando y lo vamos a subir a nuestra página web, que es braveinnovation.com. ¿Listo? Oh, Veo más o menos unas 13 personas conectadas. Les voy a sí. pedir para mejorar la calidad del audio y la calidad del internet, entonces silencien sus micrófonos, por favor, para poder hacer la sesión. Al final vamos a tener una parte de preguntas y respuestas en las que vamos a poder abrir los micrófonos y escuchar opiniones de diferentes personas. ¿Listo? Entonces déjenme, les comparto la presentación, un segundo, desactivo mi cámara. Design it. The other. Muy bien. Bueno, pues si ya están viendo todos mi pantalla, efectivamente hoy tenemos una sesión que es bien especial, una sesión en la que vamos a hablar un poquito de Design Leadership, qué es y cómo contribuye a la innovación. Esta es una metodología que es realmente muy interesante para explorar, es algo que usualmente no exploramos y es la posición que tiene el liderazgo dentro de la innovación, que termina siendo bien importante para cualquier tipo de organización. Pero vamos a empezar en esta sesión hablando un poquito de qué es Brave, quiénes somos. De nuevo, para los que se están conectando, mi nombre es Andrés Fernández, soy consultor en Brave y lo que estamos haciendo actualmente es crear casi que un nuevo movimiento alrededor del diseño estratégico como herramienta principal para hacer innovación en Colombia. Hoy básicamente en este webinar vamos a explorar entonces qué somos, qué es Brave y cómo contribuye a las organizaciones en sus esfuerzos de innovación estratégica, qué es Design Leadership como metodología y marco de trabajo para la innovación, cuáles son esos valores para el liderazgo desde el diseño y esos principios que nos da Design Leadership como metodología. Al final vamos a tener algunas lecciones desde la persona de la organización, qué es lo que podemos hacer desde nuestras organizaciones para movilizar la innovación, y al final preguntas y respuestas en el que tendremos la oportunidad de abrir los micrófonos y discutir entre nosotros sobre Design Leadership. Por ahora les pido a las personas que están conectadas y quienes se van a ir conectando, ojalá que desactiven sus micrófonos y sus pantallas de tal manera que mi sonido nunca se pierda y podamos tener una buena conexión. ¿Listo? Yo les voy a estar igual leyendo desde el chat. Acá tengo el iPad en el que estoy conectado leyéndolos desde el chat. En caso de que tengan cualquier tipo de pregunta, ahí voy a estar pendiente para escucharlos. ¿Listo? Como les digo, esta sesión está grabada y también ustedes la pueden distribuir en sus redes sociales. La transmisión está en vivo, entonces pueden simplemente copiar la URL y compartirla con las personas que lo deseen. Entonces, lo primero es contarles qué es Brave. Nosotros somos básicamente una firma independiente de innovación estratégica. Nos dedicamos a transformar industrias desde las personas, la experimentación, el pensamiento multisectorial y el diseño estratégico, ¿no? Un poco lo que estamos trabajando es haciendo la innovación posible desde el diseño, trabajando cada día con líderes visionarios que van y que quieran construir el futuro desde la innovación, ¿no? Creemos que la innovación pues, es la consecuencia de una visión que es valiente, que es holística, es decir, que parte de diferentes perspectivas y que, digamos, que nos lleva siempre a un alto crecimiento, ¿no? Por eso un poco el nombre Brave implica esa valentía que necesitamos para poder hacer la innovación posible en un país como Colombia, ¿no? Trabajamos en tenemos 5 líneas de trabajo muy
digamos que muy amplias, pero también, digamos que muy orientadas a desarrollar innovación estratégica. La primera es diseño estratégico. Si ven ahí colocamos 3 cosas que podríamos hacer dentro de esa línea para que ustedes puedan verla, digamos que en acción: diseño de UX, diseño de servicios, design thinking. Trabajamos innovación organizacional, todo lo que tiene que ver con agilismo, programas de innovación corporativas, cultura organizacional dentro de las empresas también. Transformación digital, prototipado, estrategia digital, diseño digital. No somos necesariamente una empresa, digamos que una creadora de software, sino que apoyamos la transformación digital desde el eje estratégico específicamente, y de producción desde prototipos. Trabajamos también mercado estratégico, growth hacking, customer experience, todo lo que tiene que ver con indicadores de medición como NPS, por ejemplo, y marca y posicionamiento como estrategias de comunicación corporativa. Y al final, algo que es bien interesante, que es narraciones digitales, ¿no? Creemos que definitivamente las narraciones, la tecnología y las nuevas tecnologías de los medios de comunicación nos permiten poder crear formas para innovar, ¿no? Ahí está diseño interactivo, nuevos medios y todo lo que tiene que ver con storytelling digital también, ¿vale? Muy bien, eso es un poco lo que hacemos. Para mostrarles o para contarles muy específicamente desde tipos de proyectos, creamos talleres y sesiones de co-creación. Nos podemos acompañar en esas sesiones. Investigación estratégica, nos acercamos a diferentes públicos y desde un punto de vista sobre todo cualitativo, exploramos para poder crear innovación. Diseño de productos, diseño de servicios, diseño incluso de contenido desde nuestras estrategias de narrativas digitales. Consultoría estratégica, acompañamos a las compañías para que puedan desarrollar sus procesos de innovación. En todo el tema de activación organizacional, desde programas, talleres, por supuesto, digamos que cosas un poquito más sistemáticas dentro de las organizaciones para desarrollar innovación, y estrategias de mercadeo que, como les digo, vienen un poco desde marca hasta customer experience también. Digamos que este webinar es producto de una de nuestras alas de trabajo más importantes en Brave, que es Insights. Insights básicamente es un espacio en nuestra web en la que nos dedicamos a pensar, ¿no? Como analizar diferentes fenómenos que están pasando desde el punto de vista de diseño estratégico e innovación. Sacamos reportes de tendencias, hacemos algunas publicaciones y montamos herramientas, y también como este, que es nuestro primer webinar abierto para hablar sobre una de las publicaciones que tenemos en nuestro sitio web, que es sobre Design Leadership. Si ustedes quieren ingresar, pueden entrar a braveinnovation.com, Insights, y ahí pueden encontrar toda la información también. Y próximamente vamos a estar lanzando una iniciativa bien interesante en la que queremos que de golpe este tema de innovación y de diseño estratégico pueda multiplicarse en nuestro país, ¿no? Queremos sacar una serie de iniciativas de educación, cursos, talleres y workshops online en los que las personas puedan ingresar y puedan aprender sobre innovación y diseño estratégico, ¿no? Son cursos y certificaciones que vamos a tener a través de una plataforma de educación virtual alojada en nuestro sitio, que es braveinnovation.com, así que estén muy pendientes. Ya ustedes van a recibir nuestros newsletters, dado que se registraron a este webinar, y ahí les estaremos informando cuáles son algunos de esos cursos que tendremos disponibles para ustedes. ¿Listo? Entonces, si quieren, empezamos con el tema de este webinar, que es Design Leadership. Design Leadership, entendido de nuevo como una metodología, un marco de trabajo, algo que nos ayuda a poder crear innovación y crear diseño estratégico en una organización. Nosotros tenemos una idea muy general de lo que es una organización. Cuando hablamos de organización, no invitamos a la gente a que de una vez piense en compañías o en empresas, o se vayan de una vez a Bancolombia, IBM, en fin, ¿no? Organización entendida como cualquier grupo de personas que tienen un propósito y un objetivo en común. Usted puede pensar en organización desde su familia, desde su universidad, desde sus amigos, desde su relación, su pareja, desde, por supuesto, su compañía, el sitio en el que trabaja, en fin. Pero una organización nosotros lo pensamos, digamos que de una manera mucho más amplia, y este webinar está orientado para que pensemos en eso, en cómo Design Leadership nos puede ayudar a llevar a las organizaciones a un crecimiento a través de la innovación. Y lo primero que hay que decirles es que esto, pues no lo inventamos nosotros, esto viene de un libro bien interesante que se llama Design Leadership de Maura Quayle, publicado hace unos 2 o 3 años más o menos. Ahí está la foto de Maura Quayle. Ella es una experta académica canadiense que trabaja
en el tema de innovación desde hace bastante tiempo. Viene un poco desde el urban planning, desde todo lo que tiene que ver con la creación y sostenimiento de ciudades, ¿no? Digamos que no es una persona que venga desde las escuelas de negocio particularmente, pero ha estado involucrada y se ha ido metiendo poco a poco en la nueva revolución de lo que son las escuelas de diseño pensadas desde la estrategia, ¿no? Y lo que hace en este libro es contarnos un acercamiento al liderazgo desde el diseño. Básicamente lo que nos dice es que el diseño estratégico es un marco de trabajo, para poder hacer innovación, que implica un pensamiento estratégico reflejado y correlacionado con técnicas que están muy arraigadas en el diseño. ¿Eso qué quiere decir? Que como emprendedores, como líderes, como trabajadores de las organizaciones, estamos invitados a que pensemos un poco más como los diseñadores. Y es que los diseñadores, desde el mismo Design Thinking nos lo dice, tienen algo que es bien especial, y es que tienen un acercamiento mucho más creativo a las cosas, son capaces de prototipar muy rápido y probar sus ideas y validar sus ideas muy rápidamente también. Así que un poco lo que nos está diciendo ella es, ya no es solamente un tema de pensar como diseñadores, sino también actuar como diseñadores en medio de las organizaciones, incluso si no lo somos. Curiosamente, la gente piensa que para ser un diseñador de servicios o para hacer innovación uno necesita diseñar, y no, no es el diseño pensado desde el punto de vista de voy a graficar algo o voy a dibujar o me gusta colorear. Eso, por supuesto, lo hacen algunos diseñadores. Pero más allá de eso, el diseño estratégico tiene que ver con la forma en la que pensamos, la forma en la que actuamos y la forma en la que construimos innovación en nuestras organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el design leadership nos lleva un poco a esa búsqueda constante, con propósito, con mente abierta y con valentía de nuevas formas de creación. Y miren lo importante de esta frase, que no es una frase menor, es una frase que tiene un montón de peso, porque muchas veces en nuestras organizaciones efectivamente no tenemos propósito, estamos absolutamente cerrados en términos, digamos, de lo que recibimos en las organizaciones y nos da mucho miedo. Y esas tres cosas son las tres cosas que Design Leadership nos invita a tumbar, ¿no? Nos invita a tener propósito, nos invita a estar con una mente abierta y nos invita a tener valentía para llegar a crear cosas distintas. Y es que, ¿quién no quiere crear cosas distintas? Hay muchas cosas que nos han cansado, que no funcionan o que vemos que están mal, pero nos falta esa acción para poder cambiarlas y ahí es donde está la innovación. Entonces, algunas preguntas clave vamos a hacer en esta sesión y por supuesto de nuevo los estoy leyendo en el chat en caso de que ustedes tengan una pregunta o que tengan algún comentario o quieran responder alguna de estas preguntas habilitadoras, está perfecto que lo hagan, los estoy leyendo, pero vamos a tener algunas preguntas alrededor de digamos que a lo largo de esta sesión. Y acá les puse tres para que ustedes las vayan pensando, vayan mirándolas. Primero, cómo podemos liderar una organización hacia la innovación, ¿no? Independientemente de la organización en la que ustedes estén, independientemente del sector y de la industria, siempre tenemos que pensar cómo hacemos para que esa organización pueda crecer hacia la innovación, ¿no? Cómo vamos a hacer las cosas distintas. Curiosamente, la innovación no la conocemos hasta cuando la vemos. Cuando vemos ejercicios como los de Rappi o cuando vemos ejercicios como los de Uber, decimos, uy, qué gente tan innovadora. Pero lo que no nos damos cuenta es que eso también lo podemos hacer nosotros desde nuestras organizaciones. Lo siguiente es cómo ayuda a pensar como un diseñador para liderar, y eso lo vamos a ir, vamos que desmenuzando poco a poco en esta sesión. Y la tercera es qué principios y valores necesita un líder de la innovación para su acción. Y eso es lo que vamos a profundizar también con Design Leadership. Seguramente una de las cosas más importantes que nos deja Maura Quayle en Design Leadership y en general en todas sus publicaciones es lo que ella llama el proceso de diseño estratégico. Esto es para nosotros en Brave casi que la fuente de nuestro mantra creativo, ¿no? De la forma en la que hacemos las cosas, es este proceso de diseño estratégico, que digamos que es distinto, ustedes lo van a ver en muchos otros libros, en muchas otras fuentes, desde muchas otras organizaciones que lo ven, desde los pasos de Design Thinking, desde muchos otros puntos, pero nosotros lo vemos así porque creemos que tiene los tres elementos que son los más importantes para ejecutar innovación en una organización. Primero, el elemento de preguntar, el elemento que nos implica estar en una continua búsqueda, estar encontrando información, encontrar desde hechos, significados, inspiración, explorar y ver lo que pasa en el mundo para poder encontrar la innovación. Segundo, desde la experimentación, ¿no? Idear, prototipar, testear,
crear cosas para nosotros es muy importante como proceso de innovación. Casi que si usted tiene una gran idea y si usted lo ha visto y cree que puede funcionar, pero si usted no pone las manos a la obra y si no crea experimentos y prototipos, pues seguramente no puede avanzar en ese proceso de innovación, ¿no? Y el tercero es hacer, que es básicamente ejecutar, y es que siempre se nos olvida eso dentro del proceso de innovación, y es curioso ver cómo muchas organizaciones en Colombia hoy hacen un muy buen trabajo preguntando, hacen un muy buen trabajo investigando, pero hacen un muy mal trabajo haciendo, y es que vamos a ver más adelante que el design leadership nos implica ser efectivos. Es decir, hacer que la innovación efectivamente pase en las compañías, y si es que si no pasa nada, entonces pues no estamos haciendo en realidad nada. Ahora, se confunde un poco que la idea de experimentar y cuando estamos experimentando ya estamos haciendo, por supuesto, pero cuando hablamos de hacer estamos hablando de cuando decidimos que esa hipótesis de y ese experimento funcionan o no, cuando implementamos y qué estamos evaluando de esos experimentos. Así que es necesario pensar en ese proceso de diseño estratégico como un momento para hacer, ¿no? Para ejecutar. Y como ven, pues estos son ciclos que nos implican estar en una iteración continua de estar preguntando, experimentando y haciendo para poder tener al final un ejercicio de reflexión ante la innovación. Y ese es, digamos que el punto más importante y el central, y es que la innovación necesita pensamiento, necesita análisis, necesita reflexión, necesita esa entrega de nosotros por pensar cómo podemos hacer las cosas de una manera distinta. ¿Mm? Entonces empecemos con la primera parte, que es lo que Maura Cohen llama los valores para el liderazgo desde el diseño. Si ustedes en algún momento quieren ir al libro, invitadísimos, por supuesto, van a ver que no solamente estos que les voy a contar son los valores que se necesitan para hacer design leadership. Nosotros escogimos estos porque son los que ella llama los core values o los valores más importantes o centrales, pero tiene otros valores que también son necesarios para poder hacer posible la innovación desde el diseño en las organizaciones. Estos que escogimos por temas de tiempo son los que creemos que son los más importantes. ¿Mm? Y ahora, ¿qué es lo que es importante ver con el tema del valor? ¿O por qué hablamos de la idea del valor? Y es que los valores son aquellas cosas que nos dan como pautas, pistas, como esas fórmulas para comportarnos frente a ciertas situaciones, ¿no? Si ustedes miran o examinan en cada uno de sus valores personales, van a encontrar una serie de cosas que nos llevan a actuar de una u otra manera, ¿no? Curiosamente, eso lo perdemos cuando entramos en las organizaciones o cuando estamos en las organizaciones, casi que nos olvidamos que tenemos ciertos valores que nos hacen actuar de una u otra forma, ¿no? Casi que la organización como lugar también y respeta y sobrepasa muchos de los otros valores que tienen las personas o que tiene la misma innovación. Así que es necesario volver a pensar en esta idea del valor, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo muchas organizaciones ejecutan esos ejercicios de pensemos en nuestros valores, hagámoslos explícitos y mostremos qué es en lo que creemos, que eso es bastante importante. Ahí para que vayan pensando en otra pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los valores de su organización? ¿Qué es en lo que su organización cree? Pero más allá, ¿qué es lo que cree? ¿Cuáles son las cosas que motivan la actuación de las personas que están en su organización? Muchas veces nos vamos a dar cuenta que no son valores, sino que son antivalores. Entonces, un poco lo que queremos es acá explorar cuáles son esos valores de design leadership que nos brindan ese propósito y esa intención, y acá es bien importante, y es la intención para liderar la innovación. El valor te lleva a tener la intención para liderar. El primero en inglés es accountability, nosotros lo colocamos algo así como ser responsable y mirar con propósito, para ponerlo también un poco en acciones que sean un poquito más tangibles. Y es que ser líder de la innovación implica asumir una responsabilidad en el crecimiento y la estrategia de la organización. Pasa con muchas organizaciones en las que efectivamente probablemente sean tan grandes o sean, digamos que, tan secretas en mucha información, en la que las personas no saben su organización cómo está, si funciona, si no funciona, si le va bien en el mercado, si no le va bien. Muchos de ustedes que están en diferentes organizaciones van a decir, oiga, pero ¿cuáles son los indicadores de mi organización? Yo, ¿cómo impacto a los indicadores de mi organización? Hasta cierto punto, nos hacemos completamente o nos desprendemos completamente de los compromisos que tiene la organización como organización. Yo llego, hago mi trabajo y hasta luego. Bueno, pues la accountability tiene que ver con cosas que van más allá, con sentir y ver de alguna u otra forma que la innovación es mi propósito y yo impacto en mi organización. Nosotros en Brave estamos absolutamente convencidos que la innovación parte de un esfuerzo personal y que como seres humanos hacemos innovación.
no como organizaciones, como seres humanos. Entonces, en ese sentido, este valor lo que nos implica es pensar como seres humanos para hacer innovación en las organizaciones. Y encontrarle a eso ese propósito personal, ¿no? ¿Por qué estoy en esa organización? Así que ahí les dejamos algunas preguntas habilitadoras. Primero es, ¿qué papel juega la innovación en mí como persona? Pregúntense cómo yo como ser humano, independientemente de la organización, y organización micro, macro, social, no social, con profit o con ganancias o no ganancias, independientemente de todo eso, ¿cuál es el papel que tiene la innovación en mí como ser humano? Y vamos a ver que efectivamente muchas de las cosas que hacemos están orientadas o a ser innovadores, a cambiar las cosas, a traer cosas mejores para el mundo, ¿o no? La siguiente es, ¿cómo soy responsable de la innovación en mi organización? Es decir, ¿hasta qué punto yo tengo cierta responsabilidad con la innovación en mi organización? Y la tercera es, ¿cuál es mi propósito? Y vamos a ver que esa pregunta, que es absolutamente compleja, pues nos va a implicar mucho pensamiento, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que queremos hacer en la vida? Y eso sin duda está completamente atado con la idea de la innovación. Acá les puse un ejemplo, no sé si los conocen, son esta marca que la venden ya en Colombia, de hecho, de hamburguesas hechas a partir de plantas, ¿no? Esto es como un tipo de alga. Unos científicos en Estados Unidos han pensado en la forma para poder hacer hamburguesas que no vengan de animales, que no provengan de carne animal, sino que sean hamburguesas a partir de plantas. Y esto es un ejemplo gigante de cómo una organización se propone un propósito, tiene un propósito absolutamente claro y es dejar que la gente, o sea, evitar que la gente siga comiendo carne por un montón de cosas sociales, ambientales, políticas, en fin, de ideología, de valores incluso, que tiene el comer o no comer carne, pero esta es una organización con la que vemos que efectivamente sus innovadores están absolutamente comprometidos con un propósito, con el propósito de cambiar las cosas a partir de una ideología muy bien planteada. ¿Mm? El siguiente valor es la efectividad, y es que les decía anteriormente que la efectividad es fundamental para hacer la innovación. El liderazgo desde el diseño necesita ser efectivo, necesitamos estar enfocados, necesitamos saber cuál es la meta y alcanzar la meta cuando hacemos innovación, ¿no? La innovación no puede ser una actividad inconclusa y pasan muchas organizaciones en las que efectivamente empezamos a hacer estrategias de innovación o iniciativas de innovación que no terminan en absolutamente nada. Y eso tiene que ver no con que de golpe tengamos que creer que todas las iniciativas de innovación efectivamente tienen que terminar con un producto desarrollado y exitoso, porque eso no es un sinónimo necesariamente de efectividad, sino que como organización tenemos que estar absolutamente conscientes y tener la claridad de cuál es el indicador de éxito, qué es lo que vamos a tener en cuenta o qué es lo que vamos a saber todos dentro de nuestra organización para poder entender si esto es o no es efectivo, ¿sí? Y si es una decisión de muchos o de pocos, digamos que no tiene tanta relevancia, lo importante es que de alguna u otra forma podamos tener un símbolo de qué es lo que es efectivo en términos de la innovación, ¿no? Así que hay algunas preguntas habilitadoras. Primero piensen qué tanto, digamos que ese teatro de la innovación existe en la organización. El teatro de la innovación hasta cierto punto es necesario, pero también es muy importante pensar cómo accionar, cómo hacer posible los esfuerzos de innovación y cuáles son esos indicadores que me llevan a pensar que es o no exitosa. Y lo siguiente es, ¿existe una definición conjunta de éxito en mi organización? Es decir, de pronto en un área están pensando una cosa y en esta otra área están pensando algo completamente distinto de lo que significa la innovación y probablemente sea así porque no hemos puesto claridad o no hemos tenido claridad en cuáles son esos elementos que nos llevan a ser o no exitosos. Y el tercero es elegancia. Elegancia es súper curioso. Seguramente ustedes están pensando en elegancia pensada como lo que es fino o que es de mucho dinero o que lo tiene solamente gente con alto poder adquisitivo y no. Eso no es lo elegante necesariamente para el diseño. Para el diseño, lo elegante es esas cosas que son tan simples, tan, digamos que bien hechas hasta cierto punto, que se vuelven un obvio, se vuelven por supuesto, porque nadie lo había pensado. Y muchas veces vemos ejercicios altamente innovadores, y piénsense desde Rappi hasta todos los que hemos visto en el mundo, en el que decimos, oiga, pero ¿por qué no lo pudimos haber pensado nosotros? Y porque, o sea, evidentemente esto es obvio, unir o formalizar la gente que hace domicilios
o poner la gente que puede hacer domicilios con las empresas que tienen el producto y los usuarios que pueden llegar a requerir ese domicilio es bastante lógico. Claro, la innovación, vamos, que nos lleva a pensar en esas soluciones elegantes, la innovación de las soluciones elegantes es una innovación de productos que son absolutamente simples, que responden a una necesidad muy compleja, que responden a problemas muy complejos, pero que se ven representados en soluciones demasiado simples, ¿no? Cosas que probablemente nunca hubiésemos pensado que era la solución hasta cuando la presentaron. Algunas de las preguntas habilitadoras que les vamos a dar ahí es como, piensen si estoy diseñando en pro de la simpleza y de la elegancia, si en mi trabajo yo lo que estoy haciendo es complicar las cosas innecesariamente, o si estoy haciendo de los problemas más complejos las cosas más sencillas, ¿no? Ahí es donde hay una elegancia en pro del design leadership, y es que cuando hacemos que las cosas sean más complejas de lo que deberían ser, pues nos estamos equivocando. Y ahora, la siguiente es: mi organización busca soluciones simples a problemas complejos. Muchas veces las organizaciones hacen absolutamente todo lo contrario, y es que buscan soluciones más complejas para problemas complejos, porque entendemos que esa es la lógica, ¿no? Como un problema complejo, una solución compleja, pero la innovación realmente está en cuando damos las soluciones más simples. Acá hay un ejemplo, si ya creo que lo están viendo, y son los platos, los nuevos platos para poder comer, que de alguna u otra forma son desechables. Hay un problema gigante en el mundo y es la producción de plástico, la necesidad que es apremiante de tener estos platos que son útiles en las empresas, en diferentes sitios, en fiestas, en lo que sea. La gente necesita estos platos, no podemos seguirlos haciendo de plástico porque genera un problema muy grande, y hay emprendedores que lo que están diciendo es: ok, vamos a solucionarlo simplemente haciendo que la gente se coma los platos. ¿Cuál es la mejor forma de desecharlo? Cómetelo. Y esa es una de esas innovaciones que uno dice como, oiga, finalmente si lo pensamos hasta cierto punto es obvio, pues sí, me podría comer el plato, sin duda te lo puedes comer, pues me lo como y ya. Y es una forma absolutamente sencilla de crear una solución de diseño que responde a un problema absolutamente complejo, muy complejo, global, a escala global, con una solución sencilla que implica una acción básica y es comerse el plato. ¿Sí? Y el cuarto es el respeto como motor de empatía. Y acá hay un punto bien importante de Maura Quayle, y es que dice que solamente con respeto podemos navegar cientos de sistemas de creencias que existen en el mundo, ¿no? Ya sabemos desde Design Thinking que la empatía es importante, que es importante ponerse en los zapatos de los otros para poder hacer innovación. Un poco lo que hace este valor es contarnos la importancia del respeto como motor de empatía. Casi que las preguntas habilitadoras acá es: ¿qué sistemas de creencias habitan en mi organización? Lo vamos a explorar más adelante con un principio que es el de la diversidad, pero también pensemos qué tan abierto estoy a entenderlas y a respetarlas, qué tan abierto estoy a explorar cosas que nunca habíamos explorado. Hay personas que llevan muchos años en las organizaciones, que llevan años, décadas en las organizaciones, y que entre cada año más que pasa, más cerrados están en explorar y en ver nuevas formas de crear organizaciones y crear innovación. Ahora, ¿cómo puedo generar empatía con contradictores de la innovación que siempre van a existir? ¿Cómo podemos hacer que de alguna u otra forma se conecten a la innovación? Y con eso quiero conectar con los principios de Design Leadership que dice Maura Quayle, no sin antes preguntarles si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario hasta ahora específicamente sobre los valores y la definición de diseño estratégico. Ahí los estoy leyendo en el chat. Entonces, mientras que alguno de pronto escribe, si tiene alguna pregunta o alguna inquietud, continuamos con principios de Design Leadership. Estos son principios que, de acuerdo a lo que está diciendo Maura Quayle, es imposible pensar en los valores simplemente como cosas que están muy arriba, muy etéreas. Pasa siempre en las organizaciones que decimos: no, nosotros somos buenos, pero bueno, ¿cómo somos buenos? No, pues ni idea, no tenemos ni idea cómo somos buenos. Pero los principios son cosas accionables que deberíamos hacer para poder cumplir esos valores, ¿no? Son esas cosas que de golpe se convierten en creencias, fórmulas que nos permitan transformar de manera efectiva esos valores en acciones que nos permitan innovar. Son varios, voy a tratar de explicarlos con el tiempo en que tenemos, pero si tienen alguna pregunta o si quieren que nos detengamos en alguno, me avisan. Entonces, el primero que nos cuenta de Design Leadership es hacer los valores explícitos. Y esto, nuevo, como les acabo de decir, pues muchas veces decimos que creemos en algo, pero efectivamente
parece que no lo creyéramos ni lo aplicáramos. Y eso pasa en todas las organizaciones. Decimos, no, vamos hoy a definir o a redefinir nuestra estrategia organizacional y vamos ahora a ser los más creativos. Y somos los más creativos, ok, pero entonces, además de tenerlo en tu misión o en tu manual que le entregas a las personas cuando entran a tu organización, más allá de eso, ¿qué estás haciendo para hacer esos valores explícitos, ¿no? Y la primera cosa que deberíamos hacer es comunicarlas, ¿no? Una de las empresas que mejor hace este ejercicio es Facebook, y en general todas estas empresas de tecnología desde Google, Amazon y demás, que hacen un muy buen trabajo comunicando sus valores y haciéndolos explícitos. Yo por acá les tenía un recurso que les iba a dejar, y era un artículo en el que se muestran cuáles son los valores de muchas organizaciones muy famosas en el mundo. Puede ser el valor que usted quiera, puede que estén atados o no necesariamente a Design Leadership, pero más allá de eso, el hecho de que usted los cuente, los hable, los haga o los ponga en su organización de tal manera que sean explícitos, que la gente los vea, los sienta y actúe de acuerdo a esos valores, digamos que es hacer esos valores, digamos que explícitos, ¿no? El segundo principio es conocer el lugar y la experiencia. Esto es súper interesante porque ella lo que dice es que, digamos que entender el contexto es absolutamente valioso, ¿no? Una persona que va a liderar desde el diseño debe entender en dónde estamos, en qué punto arrancamos, ¿no? Quiénes somos efectivamente y en qué punto estamos queriendo llegar a tener una actividad de innovación en nuestra organización. Casi que se trata de entender el lugar en donde nos situamos para tomar las mejores decisiones y hacer las preguntas adecuadas. Acá les puse esta imagen, que de hecho hoy había una noticia sobre eso con la etnia Wayuu, que les cremaron los cuerpos de sus parientes que aparentemente estaban infectados de COVID para después saber que no estaban infectados de COVID. Y esto para la creencia Wayuu es absolutamente grave. La creencia Wayuu no permite que se cremen los cuerpos porque hay digamos, un sistema de nuevo de creencias que está bastante arraigado dentro de su tradición, en donde eso no debería pasar. Pero aún así pasó sin el permiso de la etnia Wayuu, cremaron los cuerpos de estas personas. Esto es muy delicado, digamos que cuando de golpe estamos hablando de conocer el lugar y la experiencia, y vuelvo al principio, estamos hablando de entender el lugar en el que estamos, ¿no? Las organizaciones son absolutamente diversas y diferentes, la innovación, por tanto, debe ser diversa y diferente, ¿no? No hay una receta para hacer innovación, no es que alguien se siente y les diga, ok, entonces tenga estos 5 elementos y ya con estos 5 elementos tiene innovación lista. La verdad es que necesita mucha experimentación dentro del mismo sistema de innovación, ¿no? Necesita entender en qué momento está, en qué lugar está y cuáles son las perspectivas, las creencias y los sistemas de valor que existen en esas organizaciones para poder hacer algo significativo. El siguiente es valorar la diversidad, supremamente importante, ¿no? Entender el valor de la diversidad casi que nos hace pensar desde el usuario, desde la otra persona, desde esa mirada de la empatía. Casi que es necesario pensar en las organizaciones como un lugar en donde se debería promover la diversidad. Eh, Lamentablemente muy poco lo hacemos, muy poco entendemos ese valor que tiene la diversidad en las organizaciones. Muchas empresas de las más innovadoras han hecho un trabajo gigante en ese sentido. L'Oréal es una de ellas, que ha creado un programa de diversidad e inclusión que ha sido premiado como uno de los mejores programas en el mundo. Y es muy curioso porque acá no estamos hablando solamente de, ok, entonces, de que existan suficientes mujeres y que existan suficientes hombres. No, es que la innovación va mucho más allá de la diversidad demográfica, ¿no? La innovación requiere diversidad de pensamientos, de perspectivas, de posiciones, y nos pasa mucho en Brave en donde decimos como que, qué sé yo, nos llegan talleres en donde nos dicen como queremos hacer un taller para estimular el espíritu comercial de nuestro equipo comercial. Listo, ¿quién quieres que esté en el taller? No, en el taller deberían estar todos los comerciales. No, pero es que no necesariamente los comerciales son, digamos que diversos en términos de perspectivas y de posiciones y de opiniones y demás. ¿Qué tal si traemos a alguien completamente diferente y nutrimos este equipo con gente completamente distinta? Entonces, ese es el valor de la diversidad. La diversidad nos lleva a pensar en nuevas cosas, en otras ideas, en lo diverso, que es bien importante para la innovación. El cuarto es observar los límites.
los límites son los que de alguna u otra forma nos ayudan a entender hasta dónde llegar y precisamente qué barreras romper. Si nosotros no entendemos cuáles son los límites, y por eso es tan importante esa primera parte de preguntar dentro del proceso de diseño estratégico, si no entendemos cuáles son los puntos a los que definitivamente nos vamos a estrellar con esto y con esto, pues va a ser muy difícil generar innovación efectiva, ¿no? Acá hay un ejemplo me gusta un montón, que es Spotify. Spotify hoy se presenta como la mejor plataforma para podcast en el mundo. El lugar en donde usted puede encontrar los mejores podcasts, el mejor contenido, y eso viene de hace un poco más de un año o 2 años. La razón de que Spotify no haya empezado haciendo podcast, porque podría haberlo hecho desde hace muchos años, y que sí empezó, por ejemplo, Apple haciendo mucha publicidad sobre sus podcasts, era por una barrera básica o por un límite básico, y es que la gente en el mundo no podía escuchar podcasts, porque la conectividad para escuchar podcasts, que es la conectividad que se necesita para escuchar podcasts, pues es muy alta. Casi que nadie escuchaba podcasts con 3G, ni con Edge, ni con GP, bueno, las anteriores tecnologías móviles, sino que el 4G fue lo que permitió que por lo menos la mayoría de personas que tienen esta tecnología puedan descargar y tener los suficientes datos para tener su podcast en su celular. Con 5G seguramente eso se va a aumentar de una manera exponencial. Spotify no tomó la decisión de entrar a podcast antes, no porque no quisiera, no porque no pudiera, sino porque los límites de la industria los había entendido las barreras que tenía y dijo, no, wait, esperemos un momento, porque para poder entrar a esa industria yo tengo que entrar cuando ya esa barrera se haya superado. De otra forma no puedo entrar para ser el más exitoso en ella. Y hoy en día es el más exitoso en una industria a la cual no entró de primero. Y es que esa es otra lección de innovación, y es que ser el primero no quiere decir que vaya a ser el ganador o el mejor. El principio número 5, que es construye puentes y genera conexiones, absolutamente importante para la innovación. La innovación no vive separada, ni apartada, ni es un área en una organización, ni es vamos a poner a un practicante que haga innovación en la organización. Eso no funciona. Lo que funciona es que haya una motivación transversal en donde todo el mundo esté orientado a hacer innovación. La innovación necesita ser un puente, necesita generar conexiones y necesita casi que unir y digamos que limitar esas uniones. Y el ejemplo acá es en realidad bastante nuevo y es Rappi, Uber y Didi, que decidieron sacar su gremio hace poco, representado por David Luna. Esto fue una noticia de ayer o de anteayer. Y eso es un muy buen ejemplo de cómo efectivamente los que mejor hacen innovación tienen las decisiones de unirse. Y es que unirse es bastante importante y generar conexiones es bastante importante para hacer innovación. El sexto es evaluar la escala, el ajuste y el contexto. Esto fue un poquito difícil de traducir, pero cuando estamos hablando de escala y ajuste, estamos, y piensen en estos juegos de cuadritos que le ponemos a los niños, en donde está el cuadrito y está el cubo, y el niño lo que tiene que hacer es meter el cuadrito, el cubo en el cuadrito. Si lo mete en la bolita, en el círculo, pues no le va a entrar el cubo. Y eso pasa mismo con la innovación. Si nosotros no entendemos cómo debería formarse ese programa de innovación, esas iniciativas de innovación, esos ejercicios de innovación, productos, servicios y demás, si no los ajustamos, si no miramos el contexto, seguramente no vamos a ser exitosos en ello, ¿no? Así que tenemos que entender en dónde vamos a hacer la innovación posible. Es distinto hacer la innovación posible en una startup en la que trabajan 5 o 6 personas a una organización como IBM. Eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar que el contexto es importantísimo. Un programa de innovación en uno y en otro es muy distinto. De nuevo, esto no es una receta mágica, esto es algo que está pensado profundamente para ajustarse a las necesidades de cada organización. Y el séptimo es aprende de sistemas naturales. Bien importante también, los sistemas naturales, además de que están profundamente interconectados, si ustedes ven cada día más aprendemos y con este fenómeno de la pandemia, aprendemos que hay una interconexión natural impresionante en el mundo, en donde además de que todos los seres humanos estamos conectados de una forma u otra, la naturaleza está conectada. Y los sistemas naturales nos llevan a pensar en esa necesidad de la sostenibilidad pensada, digamos que a nivel macro. No hay nada que yo haga con mi innovación que no está afectando otros lugares, que no está afectando otros contextos, ¿no? No hay nada que esté apareciendo o que sea un esfuerzo mío que de golpe no sea completamente inocente o no vaya a afectar algo adicional. Así que ese pensamiento de los sistemas naturales es muy importante. Aquí les puse este ejemplo
Este es Gaudí con la Sagrada Familia, la Basílica en Barcelona, que está pensada desde el punto de vista arquitectónico para ser un reflejo de los sistemas naturales. Si ustedes ven la inspiración de Gaudí para poder diseñar su catedral, es a partir de la naturaleza, de los sistemas naturales. Y cuando pensamos en esos sistemas naturales que están absolutamente conectados, que necesitan pensarse a nivel macro, que son interdependientes, pues estamos haciendo innovación que de alguna u otra forma es más responsable, es más sostenible, no está pensada únicamente desde lo que trae dinero o trae plata, y en fin, sino en el beneficio de la sociedad y del mundo en general. El séptimo, que es aplica el test de Jane Jacobs. Esto es bien interesante. Jane Jacobs es una planeadora urbana. Básicamente lo que ella hizo, según lo que nos cuenta Maura Cuel en el libro, es que definió cuáles son esos principios o esas cosas que hacen que una ciudad sea una buena ciudad para vivir, ¿no? Ustedes han ido a otras ciudades, que seguramente han ido desde ciudades como Medellín, Bucaramanga, otras ciudades como México, en Estados Unidos, Nueva York, en fin, en Europa, van a ver que las ciudades están diseñadas, las ciudades tienen un diseño muy especial y cada vez que uno va a una ciudad nueva, uno siente que está en otro mundo, que está bajo otros patrones de diseño, uno siente que está funcionando de una manera diferente. Y eso tiene que ver con la forma en la que se diseñan esas ciudades. Hay muy buenos ejemplos, hay muy malos ejemplos. En los buenos ejemplos, Jane Jacobs de nuevo identifica esos principios que hacen que sean buenos ejemplos. Y lo que hace Maura Cuel es que los traduce a cómo podemos hacer innovación que sea sostenible y que sintamos como una buena ciudad, que es, digamos que habitable de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, lo primero que dice es que hay que entender y aprovechar todas las oportunidades posibles. Un poco lo que está diciendo con eso es que la innovación sale de cualquier lugar. Cuando lo vemos en nuestra organización, pensamos que la innovación únicamente va a salir de la gente que hace mercadeo, de la gente que es la más creativa y de ellos debería salir la innovación. Y no, la innovación sale de los lugares menos sospechados y debemos estar continuamente encontrando y digamos que viendo esas oportunidades. La idea de combinar y recombinar, que este es el ejemplo que les iba a mostrar. Es que la combinación y la recombinación de lo nuevo con lo viejo, de lo amarillo con lo blanco, de la cosa inesperada con lo que probablemente es más esperado, eso es una fuente de innovación impresionante, ¿no? Cuando recombinamos y cuando combinamos cosas pueden salir cosas bien, bien especiales que no teníamos contempladas. El siguiente es densidad y concentración de ideas, y eso es una cosa que nosotros recomendamos mucho, y es no tenga una idea, tenga 1000 ideas, porque de esas 1000 ideas probablemente muchas se caerán, pero va a tener usted mejor posibilidad de que una sea ganadora y sea muy buena a partir de todos los experimentos que haga, ¿no? Entonces tengan la mayor cantidad de ideas posibles para hacer innovación. Y lo último es con los ojos en el juego, que esto tiene que ver un poco con siempre pilas, siempre esté concentrado, viendo, explorando. Y esa es otra recomendación que nosotros damos y la dimos en uno de los artículos sobre creatividad en los Insights, y es imposible ser innovador si usted no está continuamente viendo cosas, enriqueciéndose de cosas, ¿no? Explorando, viendo, leyendo, escuchando, conociendo, hablando con gente. Usted siempre tiene que estar como on the game, siempre tiene que estar continuamente explorando y afuera, ¿no? Digamos que un líder de innovación un líder desde el diseño estratégico no es una persona que se sienta en una oficina 24/7 a encerrarse en medio de sus cuatro paredes. Es imposible hacer innovación así. Un innovador necesita salir, explorar, ver, hablar, ¿no? Pasan muchas organizaciones en las que la innovación queda, pensemos en algo como de fábricas, queda en la persona que está en la oficina, pero cuando la persona sale a la fábrica y conoce el proceso y habla con la gente, ahí es donde nace la innovación. El 9, que ya estamos terminando, nos falta el 9 y el 10, es identificar patrones. Esto es súper importante porque desde un punto de vista estratégico el diseño identifica patrones en la información, ¿no? Casi que es necesario de construir y reconstruir esos patrones para poder encontrar problemas y solucionar cosas a partir de la innovación. Cuando vemos algo como esto, de una vez estamos pensando en un patrón que tiene Apple súper claro, que está pensado y que está adaptado frente a las necesidades del mercado. Apple se dio cuenta que hay un patrón en las necesidades del mercado y que hay un patrón en términos de tiempo, de
features o de cosas que pueden sacar en los celulares y según esa identificación de esos patrones hicieron sus productos. Y si ven cada uno de esos productos responde además a un tiempo, porque cada uno se lanza cada año, en el caso de los iPhones, responde a las necesidades muy medidas. Algunos dicen, oiga, pero es que porque Apple no saca más cosas innovadoras, sí, podría sacar muchas más cosas innovadoras, solamente hizo la cámara chévere. Bueno, porque Apple ha medido muy bien qué es lo que necesita para este momento el mercado, no a partir de lo que esté conociendo del mercado ahora mismo, sino de lo que el mercado ha ido mostrando poco a poco a nivel de histórico a partir de sus patrones, ¿no? De unos patrones de comportamiento. Y el último es nunca terminado, pero siempre completo. Y es que se menciona la necesidad de vivir en un estado de continua búsqueda de la perfección. Es decir, la innovación nunca se termina. No es como empezamos a hacer un proyecto, lo terminamos en 6 meses, hasta luego y nos vamos. No, la innovación necesita estar continuamente moviéndose. Y eso es un poco lo que nosotros hablamos con las organizaciones y es cómo hacemos para hacer que usted pueda vivir en un estado beta, pueda vivir en un estado de experimentación continua. Puede que usted haya llegado a un producto que sea perfecto para la gente, que en donde diga como si esto está bien, no lo toque nunca más. Pero eso no quiere decir que el producto esté terminado, quiere decir que el producto está completo. Completo para lo que pasa hoy. Y miren lo que ha pasado un poco con el coronavirus, y es que mucha gente piensa que sus productos estaban completos, y esos eran los productos que la gente necesitaba, y punto. Pero el producto no estaba terminado. ¿Por qué? Porque llega una circunstancia completamente diferente, nos cambia las reglas del juego, cambia las necesidades del usuario, cambia todo lo que quiere, está pasando en el mundo, y nos hace pensar en que esto no está terminado, que nos toca seguir trabajando en ese producto para ajustarlo a esas necesidades actuales, ¿no? Y ahí les puse un ejemplo que me gusta bastante, que es el de Instagram, que si ven muchas de estas aplicaciones son aplicaciones que están en continuo desarrollo, son aplicaciones que no se suben al App Store y dicen, ok, listo, ya la desarrollamos, esta es la aplicación y este es Instagram, si les sirve bien y si no, hasta luego. No, están continuamente viendo el comportamiento del usuario y están mejorando, porque siempre piensan que si bien, y les puse intencionalmente estos dos sprints, si bien están todas las mismas funciones, si ustedes ven están exactamente las mismas funciones, incluso los botones de abajo son los mismos, a pesar de eso, no quiere decir que esté completo, que esté completo, ¿no? Que no quiere decir que esté, perdón, no quiere decir que esté terminado, sino que simplemente está completo. Falta mucho por hacer todavía. La innovación nos requiere siempre estar pensando en más cosas y mejorando el producto. ¿Mm? Entonces, esos son algunos son los 10 principios que habla Maura Coelho en su Design Leadership, supremamente valioso. Por último, quería dejarlos con unas lecciones desde la persona y la organización, 4 cosas muy puntuales para que ustedes se lleven, digamos que desde la idea misma que el Design Leadership nos brinda un marco para la innovación. Lo primero es que el ciclo de diseño estratégico es clave para el crecimiento organizacional. No podemos hacer innovación si no cumplimos estas 3 cosas. La innovación no se termina en un experimento, la innovación se termina con un ejercicio de hacer, ¿no? De implementar. Lo segundo es hacer valores explícitos y hacer propia la innovación es clave para liderarla, es decir, no existe ninguna posibilidad de que podamos hacer innovación si no encontramos un propósito en ella. La innovación es un propósito personal y es un propósito, por tanto, organizacional, que las organizaciones no son más que el reflejo de los seres humanos. Lo último es brindar soluciones simples para problemas complejos y ser efectivo es clave, ¿no? Cuando pensamos en esa elegancia, en esa simpleza de las cosas más complejas, cuando hacemos que lo complejo no sea más complejo, estamos haciendo innovación. Y lo último es aplicar los principios de Design Leadership, puede contribuir al estímulo creativo y la transformación organizacional. Es decir, quédense con esos principios, quédense con esas preguntas que nos habilitan cosas dentro de las organizaciones porque seguramente nos van a ayudar a movernos hacia la innovación. ¿Listo? Mientras que los invito entonces a que podamos seguir con estos 10 minuticos de preguntas, si las tienen, para que las vayan escribiendo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Brave to Innovate, en Instagram también Brave to Innovate y en LinkedIn estamos como Brave Innovation. ¿Mm? Así que les escucho, los leo en el chat si quieren también activar sus micrófonos, esto está perfecto, para que me cuenten sus preguntas sobre el tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Si quieren activar también sus micrófonos.
Bueno, por ahí llega una pregunta y es que dicen que en qué tipo de empresas se enfocan. Esa es una pregunta interesante, digamos que un poco más, digamos que relativa a lo que hacemos en Brave. Em, no tenemos un enfoque específico en términos digamos que de organizaciones. No decimos que vamos a trabajar con esta empresa o con esta no. Em, Creemos que las organizaciones como núcleo de personas con un solo propósito, em, pueden pasar por diferentes industrias, por diferentes sectores, así que no nos dedicamos a trabajar con una sola. De hecho, lo que hacemos con las organizaciones es incluso invitarlos a pensar en que no son tampoco ellos de una sola industria ni de un solo sector. Yo creo que poco a poco va a ir transformándose esa idea en la que se dice como, ok, nosotros hacemos zapatos y solamente zapatos. Eso es uno de los mitos de la innovación que nos toca derrumbar y decir, no, pues, ¿por qué solamente hacemos zapatos? Nosotros, cuando empezamos a pensar en el usuario desde sus necesidades y desde lo que ese usuario puede necesitar y cómo se lo podemos suplir como organización, no creemos que debamos estar limitados a un solo producto, a una sola industria o a un solo sector. Creemos que la innovación nos invita a ir más allá de eso. ¿Mm? Bueno, nos dicen que por ahí ojalá lo repitan, no puede estar todo el tiempo. De nuevo les queda grabado queda grabado toda la conversación y todo el webinar y ustedes pueden acceder fácilmente al webinar a través de nuestra página web en braveinnovation.com también. Em, Ujú. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Cómo podemos contratarlos? Pues nada, nos contactan a andres@braveinnovation.com y ahí estamos listos para ayudarlos en lo que necesiten. Edwin dice, ¿cómo modificamos la cultura organizacional tradicional a una cultura para favorecer la innovación? Pues mira, un poco lo que hace Design Leadership es que precisamente nos lleva a pensar en esos valores y en esos principios que nos podrían ayudar a pensar en innovación. Yo creo que una de las cosas más importantes, de nuevo, la invitación es a que revisemos estos principios y estos valores, pero una de las cosas que definitivamente son esenciales para cambiar la cultura organizacional, Edwin, es pensar la innovación desde las personas y pensar la cultura organizacional desde las personas. Las organizaciones se les olvida que no son nada más que un grupo de personas, que son un grupo de seres humanos. Y cuando se nos olvida que somos un grupo de seres humanos, pues perdemos propósito, perdemos esas motivaciones, esos drivers que nos llevan a hacer algo en la vida, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas respuestas para tu pregunta. Yo te diría que la respuesta juiciosa es ejecutemos todos los principios y todos los valores de Design Leadership a los que nos invita Maura Coel, que creo que puede funcionar muy bien, pero para hacerlo, digamos que mucho más sencillo en términos de una de las cosas clave para poder empezar a hacer una cultura innovadora es pensarla desde los seres humanos. Cuando un ser humano, pensemos que sea el vicepresidente, presidente, el auxiliar, el practicante, nos sentamos con él y le decimos, ¿cómo en tu vida hace parte la innovación? ¿Cómo la innovación afecta tu diario vivir? Ahí es donde vamos a encontrar una forma para transformar la cultura organizacional que no es más que los seres humanos en una organización. Uh -huh. eh, Sigo leyendo. ¿Cabría aquí alguna evaluación de liderazgo por competencias? Sí, de hecho sí. Digamos que lo positivo que tienen los principios y el design leadership en general es que nos pone cosas que son muy accionables, ¿no? Cuando tú miras los principios, por supuesto, los principios de golpe empiezan desde algo muy general, algo muy básico, pero cuando empezamos a ver cosas como pensar en sistemas naturales, cuando pensamos en hacer sistemas que sean transversales, interconectados, estamos derrumbando los pilares tradicionales de las organizaciones completamente. Así que una competencia como la interoperabilidad, por ejemplo, dentro de las organizaciones o la capacidad de poder yo como persona, como profesional de una organización, estar en un lugar o en el otro, poder entender al de tecnología, pero también poder ver qué es lo que pasa en operaciones, esa es una de esas competencias que transformadas se pueden encontrar muy valiosas para hacer innovación. Y mira qué pasa con cosas como Scrum. Scrum como metodología ágil o framework ágil, lo primero que hace es que nos dice la gente debería tener esa transversalidad.
en el squad de Scrum o en los grupos de Scrum, la gente que programa también tiene otras posibilidades para desarrollar y no está dividido, digamos que por cargos estáticos, sino que muchas personas, el equipo Scrum pueden ejecutar las mismas tareas. Entonces, sin duda ese es un ejemplo de cómo esto se puede traducir fácilmente a competencias y qué bueno que dices el tema del liderazgo, porque no hay innovación sin liderazgo. Eso es lo que nosotros hemos entendido desde Brave, y es que además de que la innovación debe partir desde un esfuerzo de liderazgo, desde el liderazgo de las organizaciones, la innovación es casi que un sinónimo de liderazgo. Cuando tú eres líder necesitas ver, transformar y entender las lógicas de tu organización para ser mejor. ¿Mm? Y eso es innovación. ¿Cómo ver la innovación como un costo y no un gasto al momento de pensar, de empezar a planificar el presupuesto de los próximos meses? Esa pregunta es bien chévere. Maura Coelho, digamos que por eso es que nos gusta tanto este tema de Design Leadership, lo traduce en efectividad. Cuando tú no haces innovación que es efectiva, es decir, que se queda solamente en un ejercicio experimental, ahí es cuando no empiezas a, es decir, en el cual casi que no te deberían dar plata, ¿no? La innovación necesita ser efectiva porque dentro de la organización debemos entender cuáles son esos indicadores que hacen que estemos ganando con la innovación. Puede ser experiencia, puede ser conocimiento, pueden ser productos lanzados al mercado, pueden ser servicios ejecutables, pueden ser muchas cosas. Puede ser más gente que nos quiera, puede ser mejores indicadores de satisfacción, pueden ser muchas cosas. Pero si nosotros no estamos de acuerdo en cuál es el éxito o el indicador de éxito de la innovación, siempre vamos a pensar que es una gastadera de plata, ¿no? Nunca vamos a pensar que realmente vale la pena porque no estamos viendo dónde está aportando en la organización. Así que es fundamental, antes de hacer innovación, pensar cómo quiero que esa innovación sea exitosa en la organización. ¿Cuál ha sido el obstáculo más desafiante que han enfrentado desde el entendimiento del cliente y a sus necesidades? Esa es una gran pregunta. Yo creo que el obstáculo más importante que digamos que, digamos que el error común que existe en ese entendimiento del cliente es casi que el despojar la labor del entendimiento del cliente de cualquier tipo de empatía y de pensamiento desde la persona, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo, cuando una organización dice, no, vamos a hacer entendimiento del cliente, vamos a sacar los arquetipos de nuestra organización, vamos a identificar quiénes son y cómo se comportan, y lo que hacen es que contratan a una empresa que únicamente se dedica a investigación de mercados, que no tiene una noción, digamos, de una idea desde la empatía, desde la innovación, desde una construcción, digamos que holística de innovación, y van y le hacen al usuario tres preguntas, y esas tres preguntas son las mismas tres preguntas que sacan de cualquier libro de mercadeo del 1980. Ahí es donde tenemos un error a la hora de entender esas necesidades, porque no hay mejor ejercicio, lo dice Mara Coelho, como que el ejercicio que nos salgamos, ¿no? El test de Jane Jacobs, al final, el punto final nos dice, usted tiene que estar afuera, usted tiene que estar viendo, usted tiene que estar reconociendo, usted tiene que estar hablando. Si usted está en una organización y a sus clientes o a las personas que son su público objetivo, usted no está con ellos, y usted no está hablándoles, si usted no los conoce, y usted no se sienta al lado y los escucha, pues ahí hay un problema gigante desde el punto de vista de entendimiento, porque un informe cuantitativo, estandarizado, en donde diga, no, es que entraron 50 personas a su tienda. Ah, bueno, perfecto, pero eso, ¿qué me dice el usuario? No me dice mucho. Así que digamos que la recomendación es entenderlo desde la persona y estar afuera, estar siempre conectado con esas realidades. Muchas gracias. Si quisiéramos ver algo de los contenidos de la presentación, se encuentra en la página. Sí, la vamos a poner en el webinar y ustedes pueden ingresar al artículo también para leer estos principios. Eduard, perdón, sí, les he estado respondiendo además en parte por el tiempo, porque sé que ya estamos pasados, les he estado respondiendo supremamente rápido. Si alguno cree que quiere, digamos que explorar un poco más la respuesta que les di, o si de golpe no están satisfechos con la respuesta, por favor díganmelo y lo seguimos explorando. ¿Debe haber un equipo de innovación o debe ser una cultura? Esa es una pregunta bien interesante, Eduard. Y es que nosotros creemos que si bien el equipo de innovación o un área de innovación es un facilitador y un habilitador de innovación en la organización,
No creemos que la innovación dependa de ellos únicamente, ni que sea responsabilidad de ellos. Y por eso hablamos desde Design Leadership de la accountability de la innovación. La innovación no es una responsabilidad necesariamente del área de innovación, la innovación es una responsabilidad organizacional que debe ser transversal a todas las personas de la organización. Este cuento no, entonces como en contaduría las facturas las hace solamente contaduría, puede funcionar para contaduría, pero para innovación lo que funciona es que todos nos pongamos la camiseta de innovación, de otra forma no podemos hacerlo, porque es que la innovación es un esfuerzo organizacional que parte desde una motivación personal. Por lo tanto, no es un área nada más. Pero sí lo puede habilitar y sí puede posibilitar muchas cosas. Felipe dice que tienes otra pregunta, cuéntanos, por favor. Hola Andrés, ¿me escuchas? Sí, aquí te escucho. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio, súper interesante y dan ganas pues, de investigar mucho más sobre el tema. Yo hace poco trabajaba para una entidad pública del distrito y con la veeduría distrital, digamos que ese es un proceso de innovación o lo que yo llamaba proceso de innovación pública distrital, que pues llevaba, digamos, como a lo que redunda mucho en el tema del valor público, de aportar valor a la política pública, a hacer mejores cosas con menos recursos y etcétera. Digamos que algunas de las cosas que tú mencionabas me eran familiares por la experiencia que tuvimos con ellos, pero digamos que lo que yo vi en esa experiencia es que por esas mismas definiciones, digamos, que se dan, que sé que es diferente en este caso en lo público, del tema de valor público, de optimizar recursos, etcétera, las cosas tienden a, digamos, a acercarse, digamos, en el tema de tecnologías de la información y la comunicación, temas como de, digamos, que van hacia lugares comunes de lo que se entiende como innovación. Entonces, lo que quisiera preguntarte es, digamos, desde la apuesta de ustedes como Brave, y yo sé que esta puede ser una pregunta cliché, pero ¿qué definirías tú o cuál sería como esa noción de innovación en el mundo contemporáneo que pueda un poco romper esa, digamos, ese lugar cliché de la innovación como temas del Internet, de tecnologías de la información, etcétera? ¿Cómo lo empaquetarías tú o cómo lo presentarías tú para que uno pueda de pronto perder un poco de ello, para romper un poco esos lugares comunes que se tienen que, pues, que se tienden a entender o hacia dónde se tiende a mirar como innovación? Sí, esa es una pregunta interesante. Yo lo he visto en muchas organizaciones en donde efectivamente decimos, pasa incluso en empresas en donde dicen como, bueno, ¿en dónde ponemos al área de innovación, que es la responsable de innovación? No, pues mandémosla para recursos humanos o mandémosla para mercadeo. A veces ni siquiera sabemos para dónde la tenemos que mandar porque no sabemos en dónde se ubica y en dónde debe vivir. La razón de eso es que siempre hemos pensado que la innovación parte únicamente desde el esfuerzo de crear productos y servicios, pero la innovación va mucho más allá de eso. Lo bueno que nos trae el diseño estratégico es precisamente que nos dice, oiga, usted puede diseñar lo que sea, usted puede diseñar todo. Y ese diseño no es un diseño únicamente gráfico o de producto o industrial, sino que también le implica a usted pensar. Es estratégico. ¿Eso qué quiere decir? Que usted se tiene que sentar a pensar. Por tanto, usted puede diseñar y puede sacar innovación de donde sea. Usted puede sacar innovación desde procesos, desde productos, desde servicios, desde puntos muy poco comunes, ¿no? Esa persona que de nuevo está en contabilidad en la organización y dice, no, es que yo no soy responsable de la innovación en mi organización, pues por eso de nuevo es que pensamos que la innovación parte desde las personas porque es responsable de la innovación esa persona, ¿no? Porque la innovación definitivamente debe empezar desde un esfuerzo personal. Entonces, lo que creemos es que efectivamente pasa con muchas organizaciones que tratamos de igualar o ver la innovación o meterla en esa cajita de esto es como un área como tecnología o esto es un área como yo no sé qué, X y resulta que no. Resulta que la innovación debe partir de absolutamente toda la organización. Y solamente cuando pasa eso es cuando se va a movilizar la innovación en la organización. De nuevo, como lo preguntaba antes, creo que Edward, que decía como, oiga, pero entonces esto parte de un área, claro, puede que un área lo facilite, puede que un área lo posibilite de alguna otra forma, pero la responsabilidad de la innovación parte de toda la organización. Y lo que piensas no es cliché, mira que curiosamente uno pensaría que esas cosas clichés se cumplen, pero la verdad es que en Colombia particularmente las organizaciones aún no han entendido eso. Así que ojalá ese cliché lo podamos martillar una y otra vez, porque la verdad es que la organización, en Colombia particularmente, seguimos viendo la innovación como algo ajeno, no responsabilidad de todo el mundo, no es estratégica, no es decisiva para la organización, solamente hasta cuando nos ataca algo como el coronavirus, nos damos cuenta que, pucha, tenemos que reinventarnos porque de otra forma no vamos a poder sobrevivir en un entorno de incertidumbre. Bueno, pues eso es innovación. Y las mejores preparadas son las que llevan hablando de innovación desde hace bastante tiempo. No sé si de pronto sí te respondí tu pregunta, Felipe.
Dice Viviana, entonces, sobre los indicadores de innovación como una mediana o grande empresa, sobre los indicadores de innovación, cómo una mediana o grande empresa puede pensar en ellos. Bueno, pues de nuevo la innovación está atada completamente a la estrategia de la organización. Así que yo, antes de preguntarte indicadores de innovación, yo te diría indicadores de la organización, qué es lo que tú quieres lograr con tu empresa. Cuando hay un fit especial, cuando hay un ajuste, como lo llama de hecho Maura Coelho, cuando un ajuste especial entre esos indicadores estratégicos y esos indicadores de innovación, ahí es cuando se crea la magia. Pensemos en organizaciones como Patagonia, que es esta marca de ropa outdoors, como de ropa para hacer deportes y para escalar, y en fin, que se ha concentrado en tener un propósito, y el propósito es hacer la ropa con mejores indicadores de sostenibilidad en el mundo. A esta organización probablemente le importa vender, sin duda, pero más allá de importarle vender, su propósito como organización está transformar el mundo de la ropa. Y ese propósito está completamente orientado hacia sus indicadores de innovación. Entonces, para ellos no es solamente suficiente y no es únicamente suficiente el vender, como vender y ya. Para ellos es más importante movilizar otros indicadores como sacar ropa que sea o que cumpla mejor ese objetivo o ese propósito general de la compañía, hacer cosas que de alguna u otra forma sean completamente sostenibles desde el punto de vista ecológico, ser absolutamente responsables con la forma en la que producen su ropa, en fin, todas estas cosas hacen que de golpe los indicadores generales de la compañía tengan sentido con los indicadores de innovación y muchas veces sean el mismo, ¿no? Entonces, casi que la primera recomendación o cómo pueden pensar en estos indicadores es haciendo un match entre sus indicadores estratégicos y sus indicadores de innovación. Hay empresas que dicen como, ok, uno de mis indicadores es ser más innovador. Ok, pero pues ser más innovador, ¿para qué te sirve? ¿Cuál es la idea de ser más innovador? ¿A qué propósito va para tu compañía? ¿Cómo lo conectas con tu misión en el mundo? Porque las organizaciones tienen una misión en el mundo a pesar de que se nos olvide muchas veces. Entonces, esa es un poco la recomendación. Edwin pregunta, ¿por qué muchas empresas en Colombia no arrancan la maquinaria de la innovación y prevalecen las empresas tradicionales y reactivas? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es muy personal y mi opinión tiene que ver con la forma en la que las organizaciones, curiosamente, en Colombia funcionan. Lamentablemente, de nuevo, por eso nosotros siempre tratamos de hablar de organización desde un nivel macro y entender que la organización va más allá de una empresa. La gente no le gustan las empresas, ¿no? No es que no le gustan las organizaciones, no le gustan las empresas. En Colombia hay un nivel de informalidad gigante y además de que hay un nivel de informalidad gigante, el desequilibrio que hay entre la vida personal y la vida laboral es impresionante. Así que cuando yo soy profesor universitario, entonces cuando tú vas a las universidades, te sientas con los estudiantes y los estudiantes lo primero que dicen es yo odiaría trabajar en una organización tradicional. Entonces, un poco lo que está pasando es que las organizaciones tradicionales han estado tan estáticas, son tan burocráticas, están tan establecidas, están tan poco abiertas al cambio, no todas, por supuesto, hay muchos ejemplos, digamos, que son la excepción, pero, y hemos tenido de alguna u otra forma una economía relativamente estable, que no nos ha llevado a hacer cambios profundos en nuestros modelos económicos, que ha hecho que la innovación pase a un segundo plano en muchas oportunidades. Estos cambios que vivimos hoy, cambios no solamente con el coronavirus, sino cambios con la lógica del trabajo, cuando llegan 27 millennials o a una organización de 50 personas, cambian completamente la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones tienen una visión completamente distinta de lo que es una organización. Para las nuevas generaciones es fundamental tener una organización dinámica, reactiva, propositiva, con una misión, con un propósito en el mundo, algo que las anteriores generaciones de golpe no tenían muy claro en su organización, ¿no? Y nuestra cultura colombiana, no en todas las ciudades, nuestra cultura colombiana, desde ese punto de vista de lo tradicional a la organización, es como, bueno, entonces vaya, trabaje por 35 años y se pensiona y ya, eso fue. Hoy las generaciones están diciendo algo completamente distinto, ¿no? Ninguna persona de menos de 25 años quiere trabajar en una empresa de 35 años y pensionarse y chao. Entonces, eso va a hacer que cambie completamente la lógica y eso va a hacer que las empresas tengan que reinventarse y las organizaciones en general se transformen. Ya lo están haciendo las universidades, lo están haciendo las empresas, lo están haciendo diferentes organizaciones y poco a poco se va a ver ese cambio, digamos que de manera mucho más grande en el país y en el mundo se está viendo de una manera increíble. Muy bien.
Creo que esas son todas las preguntas. De nuevo, les agradecemos entonces por hacer parte del webinar. Recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra página web, a braveinnovation.com, si quieren conocer un poco más. También si quieren contactarnos, pues ahí vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias a todos por su participación en la sesión. Recuerden seguirnos también en redes sociales. Muchas gracias.